Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hemos llegado al capítulo número 13. En este capítulo estamos finalizando la sección número 2 del libro Diseño de Investigación Clínica. En este capítulo vamos a hablar sobre lo que son las investigaciones de bases de datos ya existentes o conocidas también como datos secundarios. Este es un tema realmente muy útil, importante, ya que mucha gente trabaja con bancos de datos secundarios. Es importante saber cómo fue el registro de esa colecta, de ese banco de datos, ¿verdad? Especialmente para esos bancos de datos son muy importantes para el registro que nosotros tenemos específicamente para políticas de salud pública. Muchas personas pueden hacer protocolos de investigación baseados específicamente en los datos ya existentes de todos esos registros consecuentes que todas las secretarías de salud realizan de vigilancia epidemiológica en nuestros países. La principal ventaja que vamos a tener en el uso de datos secundarios o ya existentes es la facilidad económica, de tiempo. Esas son las principales ventajas, ya que son rápidas y baratas. La gran desventaja que existe va a tener obviamente diferentes dificultades que vamos a analizar cada una de ellas. La primera sería como esa colecta de esos datos que nosotros vamos a analizar como ese banco secundario fue realizada con bastante anticipación antes que mi pregunta de investigación o mi protocolo de investigación. No tenemos que saber cuál fue la calidad para la colecta de esos datos, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, la investigación o ese banco de datos no fue hecha, por ejemplo, no fueron tomadas en cuenta ambos sexos. Por ejemplo, solo fueron estudiados lo que son los hombres. Usted quiere hacer un protocolo obviamente con otro objetivo, entonces debe saber muy bien cuáles fueron esas diferencias en la colecta de esos datos para nosotros poder realizar nuestro protocolo. Ahí podemos tener una cierta degradación específicamente por el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Y puede existir una diferencia al momento que nosotros vamos a hacer el análisis de esos datos secundarios. Además, existe otra desventaja en ese sentido que nosotros podemos tener y es cuando, por ejemplo, nosotros queremos trabajar un protocolo de investigación con datos biológicos. Si ese protocolo, por ejemplo, de esa colecta, puede ser de esta sangre, de ese suero, ¿verdad?, que está guardado, de ese plasma o de ese BTA, nosotros podemos ver que como el protocolo de colecta fue diferente, ¿verdad?, al tipo de variable que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un perfil genético y dentro del padrón que yo quiero estudiar, ¿verdad?, establecer ese día un diagnóstico genético. Esa es una prueba obviamente con unas características muy específicas, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad?, que ellos no se haya cuidado tanto la colecta de esa muestra cuando ya se realizó. Entonces también puedo pensar en estudiar, ¿verdad?, un banco de datos que ya existe en ese hospital que nosotros estamos trabajando. Algunas veces el protocolo, cómo fue realizado el protocolo de esa colecta de esos datos. Eso va a ser algo importante que nosotros siempre vamos a tener que tomar en cuenta. Puede ser también que no hayan sido colectados con el mismo grado de homogeneidad. Por ejemplo, el grupo cambió, la persona que tenía más destreza en la colecta cambió de trabajo. Entonces podemos estar enfrentando realmente muchos problemas que nosotros ya no vamos a poder cambiar, ¿verdad? Porque eso no fue tomado, por ejemplo, el cuidado, porque no era la variable principal que hoy nosotros queremos estudiar en nuestro protocolo. Y eso no fue bien regularizado. La investigación con datos secundarios se debe a ese nombre porque ya fue producido específicamente o publicado, ¿verdad?, de forma primaria todos esos datos que nosotros hoy tenemos en ese banco de datos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy siendo parte en este momento del Ministerio de la Salud, el Ministerio de Salud hizo esa colecta de esos datos. Por ejemplo, en los hospitales, enfermedades que se llevan registro obligatorio, ¿verdad?, se realiza un banco de datos y ese fue el objetivo primario, tener el registro de X o Y enfermedad
que es de registro de notificación obligatoria en nuestra red. Y ahora, ya con ese banco, yo voy a realizar un objetivo primario, ¿verdad? Realmente un objetivo secundario, porque el primario fue justamente ver cómo estaba esas enfermedades, ¿verdad? La notificación. Nosotros vamos a utilizar solamente ese banco como datos secundarios para mi protocolo de investigación. Eso es una muy buena idea, porque recuerden que ya son bancos de datos que están formados, ¿verdad? Usted va a ver que generalmente va a trabajar con datos epidemiológicos. Un banco de datos de investigación, usted puede pedir esa autorización, puedes entrar en contacto con alguien del grupo que está realizando esa investigación, entrar en contacto con el instituto que lidera esa investigación en el país, puede ser con el jefe del área encargada de ese banco de datos, si es en la Secretaría de Salud, por ejemplo, que usted va a ir a buscar, o en el Ministerio de Salud, esos datos epidemiológicos con el cual usted quiere realizar su investigación. También eso recordemos que tiene un grado grande de burocracia, ¿verdad? Para poder obtener lo que son esos datos muchas veces, ¿verdad? Existen también, es un importante comité de ética, ¿verdad? O bioética, que van a hacer una evaluación para ver si dando ese banco de datos secundarios que ya cuenta la institución donde nosotros estamos queriendo hacer nuestra investigación o desarrollar nuestro protocolo, vea, ¿verdad?, si qué tipo de colaboración. Esta colaboración puede ser hecha por medio de un grupo. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que esta investigación va a ser realizada por un alumno para su trabajo de final de su graduación, puede ser un alumno de maestría, un doctorado. Y recuerden que de esa manera esa institución está ganando, ¿verdad?, lo que es un análisis de calidad profundo de esos datos que realmente no se pensaba hacer ese análisis con ellos. Existen algunos órganos de investigación específicamente, ¿verdad?, en algunos países de investigación, específicamente, ¿verdad?, como lo que son los países como Estados Unidos o Inglaterra, ¿verdad?, donde está el NHS, ¿verdad?, que es la principal institución de referencia para investigación, donde ellos tienen bancos de datos gigantes de toda la población, que son millones de datos, y ellos abren, por ejemplo, un concurso o abren un edital específicamente con esas propuestas. Ellos quieren analizar un grupo grande de variables, ¿verdad?, y están buscando personas que tengan interés en hacer ese análisis. Específicamente, la mayoría son buscadas para hacer un doctorado, siguiendo objetivos, análisis, bancos de datos secundarios ya existentes. Siempre es necesario una mano de obra obviamente calificada, ¿verdad?, para hacer esos análisis en esos datos que ya fueron colectados previamente. Y muchas veces ellos ya mantienen un cierto rigor, ¿verdad?, en la colecta de esos datos, porque ellos ya siempre piensan a futuro que en la colecta de tantas variables ellos siempre van a tener análisis paralelos a ese banco de datos, ¿verdad?, que no haya sido el objetivo inicial de su creación. Vamos a necesitar obviamente bastante conocimiento sobre los videos anteriores, que ustedes ya lo pueden ver en nuestro canal, sobre lo que son las variables de inclusión, exclusión, sobre el propensity score y otros estudios relacionados también a lo que son las variables de confusión. Todo eso ustedes tienen que recordar que vamos a necesitarlo para desarrollar ese protocolo de investigación. Un ejemplo sería que existen bancos de datos, por ejemplo, nacionales, como un ejemplo en Brasil, ¿verdad? Se tiene lo que es el DataSUS, que ellos tienen ese registro de todo el país. Vamos a dejar algunos ejemplos aquí en el link abajo en el video, ¿verdad?, de algunos institutos que ya tienen referencia en algunas áreas en específico. En el caso que usted quiera utilizar esos bancos de datos, ¿verdad?, para realizar una investigación, algunas empresas también que han colectado toda esa información pueden venderlas también, ¿verdad? Algunos otros también se necesita, por ejemplo, entrar en contacto con la universidad
Es la primera cosa que usted necesita si usted quiere trabajar con esos datos secundarios para realizar una investigación. También podríamos plantear una colaboración con el grupo, ¿verdad? Por ejemplo, que usted tiene ese banco de datos o ese banco de datos parcial que la universidad colectó. También, por ejemplo, nosotros queremos ver las declaraciones de muerte. Entonces queremos saber cuáles fueron las causas de muerte, por ejemplo, en una ciudad, y nosotros necesitamos ver esas informaciones, ¿verdad?, de los registros nacionales que se tienen acerca de cuáles fueron las causas de muerte. Obviamente usted ahí va a tener un poco que aplicar la parte burocrática, ¿verdad?, para encontrar ese vínculo con la entidad que tiene los datos para hacer esa investigación, si es posible. Entonces, por ejemplo, yo delimitar que quiero las muertes por accidente, que hay, por ejemplo, cada año pueden ser mayores, menores, cómo fue el cuidado que se realizó esa colecta, para esos datos que ya existen. Eso muestra otra característica muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta en las investigaciones. Si, por ejemplo, esa base de datos fue creada hace 30 años atrás, y con el paso del tiempo usted puede ir agregando algunas veces o retirando algunas variables que ya perdieron completamente lo que es el interés o la calidad de ese banco de datos que nosotros estamos estudiando. Y así nosotros garantizamos lo que es una inferencia que puede tener el resultado de esos datos que vamos a analizar. En función, por ejemplo, de tener un auxilio en lo que son las políticas de salud, eso tiene que ser muy bien considerado en el momento de realizar un análisis secundario para verificar cuáles son, por ejemplo, esas variables de confusión o factores. Y como un ejemplo tenemos, si ese banco de datos que tiene 30 años de existencia, hace 10 años teníamos una variable y después esa variable el grupo jefe decidió retirarla, ¿cómo puedo hacer la ponderación, ¿verdad?, y el peso que tiene esa variable que fue retirada? Para mi investigación eso sería relevante. Ya existe lo que es un método de imputación para eso específicamente, ¿verdad? Ya lo discutimos en alguno de los videos anteriores. También podríamos ver lo que son los modelos de ajuste, ¿verdad?, que también pueden ser realizados cuando encontramos esas desventajas dentro del análisis de bancos secundarios. Así que toda esta discusión anterior en estos videos que hemos ido realizando hasta llegar a la finalización de esta segunda parte del libro es muy importante. Sobre todo lo que son los factores de inclusión e exclusión entra muy bien en esto de datos secundarios, en el análisis de esta base de datos secundarios. Porque recuerden que generalmente ellos ya son electrónicos, ¿verdad?, y pueden estar disponibles, ¿verdad?, en algunos casos en las páginas web de estas instituciones con el acceso libre por internet. Otro caso de este tipo de datos, cuando son datos de variables agregados, nos referimos a un dato como por ejemplo, yo no tengo en ese banco original que me fue facilitado, yo no tengo, por ejemplo, la renta individual de cada uno de esos individuos, y yo quiero, y esa es una variable realmente importante para mi pregunta de investigación. Así que ahí nosotros tendríamos que ir al Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad?, de nuestro país, y verificar, ¿verdad?, cómo vamos a agregar esa renta. Entonces ahí nosotros no tendríamos el dado individual, pero podríamos hacerlo por estratos, por grupo, porque ahí ellos sí van a tener una renta media, pero recordando que el dato no va a ser individual en ese sentido. Y obviamente que ya esos datos ya se encontraban. Existe también una gran desventaja con el uso de los datos ecológicos, que existen factores de confusión, y estos son conocidos como lo que es la falacia en los estudios ecológicos. Un ejemplo que encontramos en el libro y muy interesante, por ejemplo, la asociación que existe entre fumar y el suicidio. Yo puedo, por ejemplo, discutir que existe una asociación de las personas que fuman, ellos presentan mayor incidencia de suicidio
pero como ese dato, por ejemplo, fue agregado, yo no consigo ver la direccionalidad de afirmar que las personas que fuman se suicidan o se suicidan porque fuman. Ese problema de la prueba de direccionalidad en este tipo de estudios ecológicos se llama falacia ecológica. Yo no puedo asumir ninguna de las dos cosas en los datos ecológicos, ni que fumar causa suicidio, ni que el suicidio causa el fumar. Así que mucha atención con ese tipo de datos agregados en lo que son los estudios ecológicos. Lo que es un poco chistoso, pero esto puede pasar, así que hay que tenerlo dentro de nuestras anotaciones, es la idea de cómo poder reducir lo que es la falacia ecológica. Y eso es trabajar con lo que son los datos individuales, pero los datos agregados pueden ser también muy útiles de esta discusión así, adecuadamente. Siendo en esta, vamos a pensar en lo siguiente como ejemplo. Yo, por ejemplo, quiero comenzar un protocolo de investigación, yo quiero utilizar datos secundarios de interés en una cierta pregunta de investigación y la primera cosa que usted debe tener es garantizar el acceso a la institución que tenga esos datos. Y así intentar formar parte de ese equipo, entrar en contacto con alguien de ese equipo, ¿verdad? Y de esa universidad o de ese instituto por medio, puede ser, por ejemplo, de un orientador en ese sentido, o de un doctorando que esté en contacto con la coordinación de ese instituto, de ese laboratorio donde esos datos fueron colectados. Obviamente mostrar que tengo interés en la referencia en esos datos, ¿verdad? Y que usted tiene un protocolo que va a agregar algo a ese grupo para poder hacer una colaboración. ¿Cómo yo puedo ser parte de ese grupo de investigación? Conocer la institución, con base en ello se puede verificar la consistencia, los datos que existen, y ahí surge la idea de desarrollar un protocolo de investigación. Una vez que usted tiene esa colaboración ya bien definida. Existen varios tipos de estudios, por ejemplo, en el momento que se están realizando, y nosotros, pues, en uno de los videos anteriores ya hablamos de un ejemplo de esos tipos de estudios, ¿verdad? Y análisis de bancos secundarios, que la mayor corte realizada, por ejemplo, en Brasil, la tiene la Universidad Federal de Pelotas, y actualmente ellos tienen en curso muchos estudios, ¿verdad? Si usted tiene interés, usted puede entrar en contacto directamente con alguien de la universidad, ¿verdad? Tiene diferentes docentes también que van a trabajar con este banco de datos. Cada uno tiene una pregunta de investigación diferente, y la idea es que usted entre en contacto con él, el investigador, ¿verdad?, de ese grupo que usted tiene interés en participar, y cómo se puede hacer esa colaboración, cómo puede usted contribuir en el caso que usted o nosotros consigamos esta autorización para el uso de esos datos. La idea es que usted haga un protocolo de investigación para poder hacer una buena colaboración. Y no podemos olvidar que además de hacer la vinculación diciendo exactamente que ese banco de datos está vinculado a una investigación principal X, que tiene que estar referenciado quién es el investigador principal de ese banco de datos. Algunas veces puede pasar que usted tiene un banco de datos que nosotros tenemos acceso, por ejemplo, pero usted tiene que verificar que cada una de esas variables de ese banco de datos, que es importante para usted, ¿verdad? Porque puede ser que otras variables usted no las vaya a utilizar, ¿verdad? Se puede dar cuenta que también alguna variable de interés de su protocolo de investigación no está agregada, ¿verdad?, en este banco, como un ejemplo, ¿verdad? El banco de datos que tengo acceso, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? No tiene la variable renta, no tengo la renta que tienen anualmente o mensualmente cada uno de esas personas que están participando en el estudio, ¿verdad? Pero usted puede ir lo que es al Instituto
Cómputo Nacional, ¿verdad? Donde le tendrá la renta lo que es, no individual, pero sí puede tener una renta media de ese grupo, ¿verdad? De esa ciudad en específico. Así que nosotros ahí podemos traer esa información de fuera y puede ser agregada a ese banco de datos, ¿verdad? Como una variable agregada, y obviamente ahí nosotros vamos a tener que hacer una manipulación estadística que va a tener que ser realizada con ese dato agregado para un banco de datos individuales. Así que existe un tipo de análisis y eso es posible realizarlo. Obviamente no es recomendable. Lo ideal sería que usted tenga acceso a todos esos datos, pero si una variable es muy importante, usted tiene que realizar esa opción. Si usted ya entró en el grupo de investigación, tiene el permiso, por ejemplo, del uso de ese banco de datos, verificando la necesidad de esa variable externa o no, hay que escribir ese protocolo y necesitamos hacer la sumisión de ese protocolo al comité de bioética. Muchas veces se piensa, ¿verdad?, que no se necesita la sumisión de lo que es el comité de ética, ya que los datos son secundarios, pero eso no es verdad. Muchas veces se necesita realizar prácticamente en todas las veces, solo cuando, por ejemplo, si yo tengo un protocolo muy grande y ese protocolo que yo realicé la variable principal forma parte de ese protocolo grande que ya fue aprobado, ¿verdad? Usted puede ganar una liberación directa. Pero si su proyecto no es completo, tiene otras variables que no están dentro de ese protocolo que tiene ya liberación de esos datos secundarios, en esa pregunta de investigación que usted ha generado dentro de su protocolo, usted tiene que hacer la sumisión al comité de bioética y tener la autorización no va a ser suficiente en el protocolo anterior. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de lo que son los estudios suplementarios. La idea de suplementario es cuando usted quiere investigar algunas medidas existentes a un estudio que ya está corriendo. Por ejemplo, yo hice un seguimiento de un grupo de personas por 2 años y tengo una pregunta de investigación que me gustaría nueva, ¿verdad? Que quiero agregar en ese protocolo que yo estoy realizando con ese mismo banco de datos que inició su colecta hace 2 años. Eso va a ser algo que nosotros tenemos que ver, porque por ejemplo, si yo necesito extender mi colecta de datos por 6 meses, contactando a todo ese grupo de personas por teléfono y hacer la colecta de esa variable, ¿verdad?, subsecuente, eso sería un estudio suplementario. Si usted solo quiere utilizar, por ejemplo, los datos que usted recopiló en esos 2 años que ya fueron colectados para el análisis de datos secundarios, no habría ningún problema. Pero si usted realmente quiere entrar en contacto con el grupo que ya realizó la investigación en esos 2 años anteriores para recoger alguna información a más, ahí usted nuevamente tiene que entrar en contacto con las personas y va a necesitar ser sometido nuevamente al comité de bioética, porque usted va a entrar en contacto para hacer la colecta de una variable o más variables de ese proyecto de investigación con un grupo que ya fue sometido al comité de ética y que tiene el aval específicamente para esas variables del protocolo anterior. Una característica final de las investigaciones suplementarias, por ejemplo, yo tengo una pregunta de investigación, conozco a ese grupo de investigadores o al investigador principal que hace el estudio, entro en contacto con él me da lo que es la autorización para usar ese banco de datos y yo doy una idea, por ejemplo, de cuál va a ser mi protocolo de investigación y, por ejemplo, eso sea una colecta de una variable más o hacer, por ejemplo, un seguimiento. Algunas veces, ¿verdad?, ese investigador principal puede o no aceptar esa propuesta, que la investigación continúe por un periodo más de tiempo para poder, por ejemplo, agregar esa información que necesitaríamos de mi protocolo de investigación en la investigación
que ya está finalizando, que está por finalizar y que yo tendría que entrar en contacto con esas personas nuevamente para poder obtener esa información. Y tiene una gran ventaja que está agregando lo que es más información en investigación, las principales, o sea, esa sería una de las principales desventajas, es que usted tiene que visionar específicamente nuevas ideas, ¿verdad?, de lo que son los participantes, pero sí tiene que garantizar que ese método de colecta de esos datos sea el mismo. Por ejemplo, si yo hice 4 colectas de ese grupo de personas usando un mismo protocolo, tengo que terminar esa investigación y tengo que verificar también, quedaría, por ejemplo, para dar un seguimiento más, colectando una medida más, pero eso realmente necesito el que utilizar el protocolo B. Si usted va a tener, por ejemplo, una comparación inherente, si él quiere continuar en el estudio, necesita utilizar exactamente el mismo protocolo, el mismo método de colecta de los datos de investigación que ya tiene la base de datos de la corte anterior, para que estas medidas que están siendo colectadas o que van a ser colectadas realmente puedan ser comparables. Esta realmente la principal desventaja que tiene ese tipo de estudios complementarios, porque vea que una colaboración y una aceptación en un grupo es muy interesante. Ahora vamos a entrar a otro tópico de los datos secundarios y lo que son las revisiones sistemáticas. Vamos a imaginar que yo quiero hacer una pregunta de investigación, pero no tengo lo que son los datos originarios. No hay datos agrupados, ¿verdad? No existe nada, solo tengo lo que son los artículos que ya fueron publicados, y ahí vamos a entrar en el tema de lo que es una revisión sistemática y un metaanálisis. Vamos a definir qué es una revisión sistemática. Ella se define como un grupo de estudios ya concluidos que abordan una pregunta de investigación. La idea es que usted encuentre varios artículos que ya fueron publicados y de alguna forma combinen, ¿verdad?, lo que son esos resultados de esos artículos para poder aumentar lo que es el peso de inferencia sobre alguna asociación que yo deseo estudiar. La revisión sistemática básicamente tiene 2 partes. La primera parte se compone de una serie de lo que es la estructura teórica, ¿verdad?, que por eso su nombre, de lo que es la revisión sistemática, y usted puede obtener la parte cuantitativa de los datos estadísticos y hacer un análisis estadístico en base a esos datos que muestran los estudios de los artículos publicados, y sobre esa revisión sistemática generando una inferencia más precisa, y a eso llamaremos el metaanálisis. El metaanálisis es lo que es la estadística de la parte metodológica, ¿verdad?, de los resultados que tienen los estudios de nuestra revisión sistemática. Son 2 partes de un mismo proceso realmente, ¿verdad? Cuando usted revisa apenas una revisión teórica, la revisión metodológica es una revisión sistemática. Cuando usted revisa medidas de homogeneidad, tamaño de efecto, los resultados, tenemos el metaanálisis. Muy recomendado que usted de una leída profunda, ¿verdad?, en el suplemento de este capítulo número 13 y también en sus anexos para lo que usted vea lo importante que es conocer más sobre lo que es el metaanálisis. No es realmente un tópico complicado, pero sí lleva bastante trabajo. Existen muchos tipos de metaanálisis dependiendo cuál sea su objetivo en el estudio. Vamos a hablar hoy acerca de algunas de las características que son fundamentales en el metaanálisis, pero este no es un curso enfocado, ¿verdad?, a lo que es el metaanálisis. Pero sí recuerden que la lectura de los apéndices y anexos de este capítulo es fundamental. Entonces, la revisión sistemática, cuando ya tengo lo que son la revisión de esos artículos, ¿verdad?, realizados por otros grupos, personas, situaciones o momentos, la variabilidad de los resultados puede ser muy grande.
¿Qué es lo que va a tomar esa variabilidad menor? Realmente es lo que es el diseño del estudio, así que la primera característica de la revisión sistemática es obviamente seleccionar los artículos de esa pregunta de investigación que yo que tenga exactamente el mismo diseño del estudio, y yo voy a buscar artículos para verificar la relación de edad y caída, por ejemplo, en personas adultos mayores. Entonces tenemos muchos artículos sobre el tema, pero yo tengo que hacer la selección para reducir esa variabilidad de ellos, con el mismo diseño de ese estudio que yo quiero realizar, que yo tengo interés en conocer más. Yo debo de decidir si, por ejemplo, todos los casos controles, si van a ser, por ejemplo, el tipo de estudio un RCT o los estudios observacionales, y esta vez definido eso, yo voy a tomar todos los artículos publicados en ese periodo de tiempo que hemos definido, del mismo tipo de estudio, y eso va a dar un filtro para esa revisión sistemática. Ya vamos a tener una gran reducción de la variable de los resultados esperados, y ahí entra algo que nosotros ya tocamos desde nuestro primer video, en el capítulo que justamente es la pregunta de investigación, utilizando siempre, sin olvidar, el acrónimo FINDER. Si su pregunta de investigación es factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Es importante, ¿verdad?, recordar que en este periodo lo que va a ser más importante es que sea factible. Vamos a imaginar que yo quiero estudiar una asociación que es bien extraña, con un diseño de estudio muy específico. Puede ser que la búsqueda de los artículos que yo no encuentre, por ejemplo, ningún artículo o casi ninguno que yo consiga hacer esa revisión sistemática, porque no tengo la cantidad correcta de artículos. Quizás no es porque no exista publicaciones, sino porque realmente estoy siendo demasiado estricto en el método o mi pregunta. Así que no olvidemos el FINDER, ¿verdad? Eso es muy importante, y específicamente en la factibilidad que nosotros queremos realizar en esa revisión sistemática. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio para verificar el efecto de la aspirina sobre el dolor, pero quiero que sea solo niños, solo niños que estuvieron internados, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos por 9 días, que hicieron una cirugía de apéndice, una apendicitis, estuvieron ingresados por eso. Yo quiero encontrar artículos que vean el efecto de la aspirina en ese contexto bien homogéneo. No encuentro ningún artículo, realmente solo encuentro uno, y ese compromete mucho el grado de inferencia de una investigación. Puede ser el ejemplo en niños y adultos, puede ser que yo encuentre con otro tipo de intervenciones de cirugía, no solo específicamente apendicitis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el FINDER, ¿verdad?, para realizar esa revisión sistemática, para no tener artículos de más ni de menos. Pero para la búsqueda de esos artículos tenemos varias opciones, ¿verdad?, como ya las hemos mencionado: el uso de Medline, el uso de Scopus, Google Scholar. Así que tenemos varias opciones. Si usted tiene cómo usar esas palabras clave, los términos de búsqueda tienen que ser siempre muy claros para que yo pueda, o cualquier otra persona que quiera reproducir esa revisión, pueda hacerlo. Usted tiene que hacer la lista, un Excel, ¿verdad?, de todos los estudios que fueron considerados. La idea es que con frecuencia se utilice más de una persona, ¿verdad?, en esa búsqueda. Entonces así nosotros tenemos la lista que encontró con específicamente esas palabras clave, ¿verdad?, los criterios que nosotros definimos, y que nuestro segundo revisor también utilice eso y ver la lista de artículos encontrados por cada uno de esos revisores. La idea es ver la similitud entre esas dos personas que han realizado esa búsqueda y ver los artículos que fueron encontrados en común entre ellos.
y esos artículos en común que serán utilizados para realizar nuestra revisión sistemática. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar más de un revisor, así que eso va a ser importante. Nosotros también tenemos que recordar cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de los artículos en la búsqueda para esa revisión sistemática. Al igual de nuestro protocolo de investigación. ¿Cuáles son los factores de exposición? ¿Cuáles niveles de enlace? El primer criterio de inclusión serán cuáles son los criterios de inclusión realmente que nosotros utilizaremos en estos artículos de esa exposición, ¿verdad? El segundo criterio de inclusión de los métodos de la colecta de esos datos que dieron origen a lo que es mi variable de estudio y cuál va a ser la exposición y mi desenlace. Como ejemplo, por ejemplo, voy a hacer una evaluación de las personas que fuman y por ejemplo, que fuman 10 cigarros. Va a ser una pregunta porque vamos a realizar un estudio de observación y encontrar artículos que tengan los métodos que coincidan. Quiero evaluar la asociación entre fumar y cáncer. ¿Cómo fue medido? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Qué exámenes fueron realizados? ¿Qué tipo de tratamiento fue realizado? Le debemos tener todo eso en cuenta para realizar lo que son los factores de inclusión. Otro factor de inclusión será, por ejemplo, el tipo de diseño del estudio. Por ejemplo, si yo estoy yo solo para ser racionales, cuáles son los casos y controles, cuáles serán los principales factores de inclusión, cuál será la manera, por ejemplo, de las exposiciones que nosotros estaremos estudiando, el desenlace, cómo fueron elaborados, si utilizaron un padrón oro o otro tipo de análisis, el tipo de diseño de estudio va a ser equivalente para todos y la idea de la pregunta. Otros factores de inclusión que podemos utilizar en el periodo de tiempo en que vamos a realizar lo que es este estudio. Por ejemplo, estudios que solamente fueron desarrollados del 2010 al 2019, eso sería, por ejemplo, otro factor de inclusión. Población algo, y ahí para ayudar hay métodos, ¿verdad? Vamos a usar el acrónimo PICO, que a veces puede agregarse una T al final. ¿Cuál es mi población algo, verdad? Si esos son niños, adultos o jóvenes, todos los artículos que tienen en esa población. Para mis artículos, por ejemplo, tengo que ver qué intervención fue realizada en ese grupo, ¿verdad? ¿Cuál fue su grupo control? ¿Ese grupo realmente era un grupo saludable? De las personas con otras enfermedades, eso también tiene que ser comparado, ¿verdad? Los estudios, el tipo de estadística que realizaron, por ejemplo, si ese fue un estudio longitudinal. Así que nosotros, eso va a ser importante, ¿verdad? Con lo que es el acrónimo, ¿verdad? La población, la intervención que nosotros vamos a tener. Si es con ellos, así por ejemplo ya tenemos lo que son los artículos para la revisión sistemática, ¿verdad? Y nosotros para realizar ese análisis estadístico. Ya con la parte de lo que es el metaanálisis, nosotros conseguimos realizar, ¿verdad?, lo que fue nuestra revisión bibliográfica, con el mínimo de 2 revisores para los criterios de inclusión y exclusión definidos, protocolo, utilizando todos nuestra mejor búsqueda en las bases de datos escogidas para ello. Así que nuestra revisión bibliográfica, recordando todo lo que son los criterios de inclusión y exclusión, ya tengo la lista final de los artículos. Esta lista final, necesito leer todos esos artículos que estarán en esa lista. Vamos a hacer una tabla en Excel como si fuera un banco de datos. La primera columna va a ser el nombre de ese artículo. Después nosotros tenemos que tener el autor, puede ser el tamaño de muestra de cada uno de los grupos, datos del grupo control,
datos del grupo caso, vamos a tener lo que va a ser nuestra exposición y nuestro desenlace. Usted presenta los datos, ¿verdad? Lo que es en media y en porcentaje. Es importante también presentar los intervalos de confianza de estas medidas y la comparación de estas medidas o colocar el P en nuestra tabla de Excel, también lo que son los intervalos de confianza. Esta tabla va a resumir lo que es la revisión sistemática. Es una tabla descriptiva de los datos de exposición y desenlace, ¿verdad? Para el grupo control, para nuestro grupo caso, intervalos de confianza y el P de todos esos artículos que encontramos en nuestra revisión. Una vez que usted ya tiene todos eso, podemos trabajar esos datos y así realizar lo que es el metaanálisis. Va a ser importante que en el metaanálisis son los conceptos de lo que es el intervalo de confianza, el uso de la homogeneidad y heterogeneidad de los artículos. No vamos a entrar en tanto detalle, ¿verdad?, de lo que es el cálculo formal, pero alguno puede dar a entender mejor lo que es el análisis, el metaanálisis como una media ponderada. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a imaginarnos que estamos haciendo una materia. En esa materia tenemos 3 pruebas. La prueba número 1 tiene un peso, la prueba número 2 tiene el valor de 2 pesos y la prueba número 3 va a también tener un valor de 2 pesos. Al final, nosotros vamos a tener que dividir la sumatoria de esas 5 sumas, que sería la prueba número 1, que tiene un valor, 2 valores de la prueba número 2 y los 2 valores de la prueba número 3, que es la división entre 5, y eso va a dar como resultado, ¿verdad?, esa media ponderada, que sería en este caso un ejemplo fácil y rápido de lo que sería el metaanálisis. Cada artículo tiene un valor, solo que ese artículo tiene un peso, por un ejemplo, ya que los artículos no necesariamente van a tener la misma importancia. Lo que va a definir la importancia que tiene cada artículo va a ser el tamaño de efecto, va a ser el tamaño de las diferencias entre las medias que ellos tienen, el tamaño de muestra, entre mayores y nuestra muestra sea mayor, va a ser más lo que es el peso que va a tener ese artículo, el desvío padrón que él tiene. Así que los artículos con mayor peso son los que tienen desvíos padrones pequeños, muestras homogéneas, tamaño de efecto pequeño, muestras grandes, y eso es lo que define obviamente lo que va a tener el peso de ese artículo en nuestra revisión sistemática en ese sentido. Así que va a tener un efecto, un artículo que tenga un efecto pequeño, una muestra pequeña. Entonces la idea es que ese artículo tenga un menor peso dentro de ese metaanálisis. Entonces la idea es que yo colecto los datos de cada artículo, ¿verdad? Voy a calcular el peso que tiene ese artículo y multiplico ese peso por el resultado de cada uno de los artículos, y eso me va a dar el peso ponderado que ese artículo va a tener. Así yo divido entre todos los artículos que tengo por el peso que tiene ese artículo. Como un ejemplo de eso son las pruebas. Así me va a dar, ¿verdad?, un resultado final como si fuera un metaanálisis. Vamos a dejar un diseño de metaanálisis, ¿verdad?, recordando que es aquel rombo en el final, ¿verdad?, que muestra lo que es el efecto final, el efecto medio, la inferencia de aquella media ponderada que van a tener todos aquellos artículos que están en mi revisión sistemática. Realmente como una media ponderada, con una intuición general. Una vez hecho el metaanálisis no quiere decir que eso acabó. La principal medida de calidad del metaanálisis va a ser lo que es la heterogeneidad. Queremos un metaanálisis con baja heterogeneidad, o sea, una buena homogeneidad. Eso muestra que los estudios tienen el mismo peso entre sí, son homogéneos. Una perfecta investigación es cuando todo fue realizado exactamente con ese mismo protocolo y casi todos los artículos tienen el mismo peso en la evaluación de mi hipótesis. Existen medidas matemáticas para evaluar lo que es la heterogeneidad, y vamos a hablar 2 en específico para hacer más corto este video.
lo que son lo que es el indicador de Q de queso y el I cuadrado. El I cuadrado usted puede observar más en lo que son los resultados del metaanálisis, de una revisión profunda, ¿verdad? Recordemos de los apéndices de este capítulo para mayor información. Básicamente se divide en heterogeneidad. Cuando mayor es el número, es peor el resultado. Más heterogéneo los resultados son. Lo que nosotros buscamos es una heterogeneidad pequeña. Caso que nuestra heterogeneidad sea alta, voy a descubrir que mis resultados son altos. ¿Cómo podríamos nosotros reducir esa heterogeneidad de mis resultados? Podemos hacer un análisis de covarianza de los resultados. De ese análisis con las variables de confusión, usted puede usar, ¿verdad?, lo que es un metaanálisis con factores aleatorios. ¿Cuáles son los factores aleatorios? Son los otros factores que yo colecté de esos artículos y voy a incluir en ese metaanálisis para reducir la variabilidad. Un metaanálisis pura es llamada metaanálisis de factores fijos, donde los únicos datos que tengo son los generados de los artículos. Y el metaanálisis con factores aleatorios vamos a tener otros resultados adicionales, ¿verdad?, a ese estudio de los artículos para nosotros poder controlar mejor el resultado y al final de ese metaanálisis nosotros reducir lo que es la variabilidad de las fuentes de heterogeneidad, ¿verdad?, que pueden ser varias, dependiendo cuál sea nuestra pregunta de investigación. Pueden ser problemas de los mismos artículos. Por eso hay estudios donde los grupos hacen publicaciones con N pequeño y N grandes, así que no vamos a tener una heterogeneidad. A veces los métodos de intervención son diferentes para la colecta de esos datos. Así que, por ejemplo, queremos evaluar personas que tienen cáncer. Cada artículo hace un método diferente de evaluación de ese cáncer. Eso obviamente va a aumentar mi heterogeneidad porque los métodos de investigación son diferentes. Quizás si nosotros creamos una variable donde esos artículos que hicieron esa otra metodología para la detección de cáncer y dividir en ese el grupo A y tener otro grupo B, por ejemplo, donde están los grupos que tuvieron la otra metodología. Entonces nosotros con esa división ya de esta metodología vamos a, de esa manera, aumentar la heterogeneidad, ¿verdad?, de modo aleatorio. Existe mucho lo que es el error también en lo que es la publicación. Esto es común actualmente, ¿verdad? Los artículos publicados son aquellos que dan significancia estadística. También, ¿verdad?, solo los que muestran diferencia. Obviamente eso va a afectar lo que es el metaanálisis, que los autores que tienen datos positivos, así que usted puede mandar, por ejemplo, un correo en algún artículo que usted tiene interés y usted preguntarle a ese investigador si él tiene otros datos adicionales a los publicados. Muchas veces los investigadores no se consigue publicar datos negativos. Así que eso es bien común, existe una dificultad para publicar datos negativos porque no se dio una diferencia estadística, no rechazó la hipótesis nula. Eso es muy malo. En el metaanálisis hay una forma de corregir eso. Existe un gráfico que es el gráfico en embudo. Cuando nosotros observamos ese día en la publicación, al momento de realizar ese gráfico en embudo, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de nuestras publicaciones están en torno a él. Eso está bien mostrado en lo que es la figura 13.1 del libro. Cuando ellos están distribuidos en forma homogénea, el bias de publicación es bajo. Cuando todos los artículos se lateralizan, es una mayor probabilidad de que exista un bias en la publicación. Hay muchos datos positivos publicados en su mayoría. Recordemos que vamos a dejar aquí dentro del link un video, ¿verdad?, una discusión abajo sobre un grupo, ¿verdad?, ya específico que hace investigaciones en metaanálisis y revisiones sistemáticas, conocido como el grupo de Croquet. Ellos ofrecen lo que son cursos en el website de ellos.
Es bien completo, donde ustedes pueden obtener mucha información acerca de cómo realizar una revisión sistemática y metaanálisis. Recuerden que vamos a dejar ese link, ¿verdad?, para aumentar nuestra bibliografía acerca del tema. Bueno, la última parte de este video está enfocada sobre lo que es el análisis de sensibilidad. Vamos a hablar un poco de lo que hablamos anteriormente en la muestra, la sensibilidad de los resultados que encontramos en lo que es el metaanálisis y las decisiones sobre el aspecto de diseño de la revisión sistemática, sobre la inclusión o exclusión de algunos artículos. Por ejemplo, si yo hice un metaanálisis y es muy heterogéneo entre los estudios publicados y está, por ejemplo, un poco extraño, revisaré si no es un bien de publicación. Parece que no, pero no consigo identificar muy bien, por ejemplo, cuál es el factor que me está aumentando esa variabilidad de la heterogeneidad de los estudios, y ahí es donde yo pienso que puede ser, por ejemplo, el diseño que estoy realizando en el estudio. Algunas veces son pequeños detalles, ¿verdad? Y eso puede ir aumentando, ¿verdad?, en cada uno de los estudios. Puede ser que se esté generando una diferencia, visualizando en alguno de mis artículos, por ejemplo, presenta una población de estudios solamente entre 20 y 30 años, otro artículo muestra la misma intervención, pero la población, por ejemplo, estudiada es una población de 20 a 40 años, que el análisis de la sensibilidad, obviamente vamos a crear una variable, que en este caso sería, ¿verdad?, los artículos que hicieron una evaluación entre 20 y 30 años, y otro, los que hicieron una evaluación entre 20 y 40 años. Eso está marcado en el banco de datos como una de las cosas en las variables, por ejemplo, categóricas, y esa variable adicionada en el metaanálisis. Y eso es lo que llamamos análisis de sensibilidad. Yo estoy dejando aquí, ¿verdad?, un modelo, por ejemplo, más sensible en función de una variable. Del delineamiento del diseño de los artículos ya publicados, que no está homogéneo y que obviamente puede estar interfiriendo en ese metaanálisis que estamos realizando. Algunas veces se descubren cosas muy interesantes haciendo un análisis de sensibilidad, que existe diferencia, por ejemplo, al hacer un metaanálisis sin esa variable que divide los estudios que hicieron entre 20 y 30 años y los de 20 a 40, la edad de las personas. Cuando yo hago, por ejemplo, sin el uso de esa variable de sensibilidad, mi rombo cruza el número 1. No hay un efecto cuando combinado con todos los artículos, cuando yo hago el análisis de la sensibilidad incluyendo esas variables categóricas. La diferencia parece que quiere decir esto, que para el tratamiento es efectivo y es más efectivo en la combinación de datos. Puede ser que sea más efectivo, por ejemplo, si yo utilizo ese tratamiento en el grupo de 30 a 40 años, que fueron excluidas, por ejemplo, en ese grupo sin hacer el análisis de sensibilidad. Así que el análisis de sensibilidad demanda de bastante cuidado en la selección de esas variables. Ella puede ser realizada, ya existen, por ejemplo, software estadísticos para ese análisis, ¿verdad?, como puede ser el software R, que es un lenguaje de programación estadístico, que también vamos a dejar otro programa gratuito, ¿verdad?, que se llama JASPI. Él hace varios análisis estadísticos, un programa muy útil, pero él también ya fue agregado lo que fue el modo, ¿verdad?, o el módulo de metaanálisis, que usted puede colocar ese banco de datos de las características que va a tener las publicaciones y su desenlace, las medias, el intervalo de confianza, el desvío padrón. Él hace el cálculo del gráfico para nosotros, y vamos a dejar el link aquí abajo, que es gratuito, y el link también de un tutorial de cómo poder realizar un metaanálisis utilizando el sistema de programación o el programa estadístico JASPI, lo cual puede ser muy útil para ustedes. Bueno, y como el tópico final para este estudio, hablando sobre lo que muchas veces se tiene en lo que es la investigación, que serían cosas no funcionales o puede ser cosas realmente que no podamos utilizar, ¿verdad?, que es muy común que muchas veces investigadores piensan
que el estadístico va a salvar la vida. Si los datos ya fueron colectados y eso no fue de una forma correcta, o cuántas veces tenemos datos de individuos ya no vamos a poder hacer lo que son esas correcciones. Algunas veces con un factor de inclusión o lo que es propensity score y el metaanálisis, eso realmente es mucho más complicado. Si usted no tiene una pregunta de investigación clara, no hay un buen control de sus variables, ¿verdad?, para el artículo, y verificar, por ejemplo, un factor de sensibilidad al ser colectados para reducir la heterogeneidad del metaanálisis. Y si no hay una buena percepción en su cabeza, ¿verdad?, de lo que el estudio quiere decir, probablemente no vamos a tener buenos resultados, y esos resultados pueden ser contradictorios. El metaanálisis no es un estudio difícil desde el punto de vista de estadística, pero sí es un tipo de estudio de los más difíciles desde el punto de vista que usted realmente necesita dominar muy bien su investigación y las asociaciones en ese momento. Así que vamos a ver las características del campo de investigación, de los autores. Conseguir la colecta de variables va a ser muy importante, y esa tiene que ser de buena calidad para hacer un análisis de sensibilidad, porque el objetivo final va a ser reducir con el análisis de sensibilidad lo que es la homogeneidad y tener estimativas de inferencia de lo que es el metaanálisis, válidas con contribuciones en el campo de investigación. Además de eso, que usted hizo un metaanálisis bien realizado, pero no deje de pensar que todo metaanálisis es una revisión sistemática. Usted necesita tener una buena discusión teórica de los resultados, de los datos encontrados, y así nosotros y el objetivo, obviamente, ¿verdad?, es proponer una forma de homogeneizar en diferentes grupos de investigación. La idea es que usted establezca al final de ese metaanálisis y sus resultados cuál es la mejor forma de hacer un protocolo de investigación para probar una hipótesis. En mi opinión, es la mejor ganancia del metaanálisis. Va a ser la verificación de la inferencia en esa unión del rombo de ese análisis de estadística final que nos ofrece el metaanálisis, pero también dentro de toda la literatura verificada. ¿Cuál es el mejor diseño de investigación? ¿Cuál es la mejor forma de la colecta de datos? ¿La mejor forma de intervención? Los aspectos metodológicos como los resultados finales, porque eso sirve de inspiración para los próximos investigadores del campo de investigación que usted tiene interés. Si su protocolo de investigación es hacer un metaanálisis, necesitamos que usted tenga en mente que su discusión tiene que incluir esa parte final, cuál es la conclusión que usted va a tener al realizar el metaanálisis en el campo de investigación. No solo desde el punto de vista de resultados, sino también desde el punto de vista de instrumentalizar los investigadores, a hacer investigación cada vez mejor desde el punto de vista metodológico y con los cuidados elementales. Así que con eso cumplimos la parte número 2 de este libro, ¿verdad? Estamos caminando muy bien. Y como no podíamos dejar de realizar, ¿verdad?, vamos a hacer nuestro ejercicio, nuestra pregunta del capítulo 3. Hoy vamos a hacer una pregunta sobre el análisis de datos existentes, considerando una investigación que fue realizada en lo que fue los Estados Unidos, en la población de origen latinoamericano. Ella tiene presente una mayor prevalencia de problemas de vía biliar que los individuos de raza blanca, asiática y americana. Tienen mayor prevalencia de enfermedad biliar blanco, asiático, afrodescendiente y latinos. Teniendo esta pregunta en mente, ¿qué banco de datos podría facilitar que usted determine las tasas de prevalencia de acuerdo a edad, sexo, raza? Vamos a imaginar que este es un investigador, ¿verdad?, que usted quiere estudiar el efecto de los problemas de vesícula biliar en diferentes sedes. ¿Qué tipo de banco de datos usted usaría y cómo haría para acceder a esos datos? Necesitamos pensar al respecto. Así que vamos a darle un corte para que ustedes piensen
Pensando, ok. Inicialmente necesitamos buscar en el país quién podría tener ese banco de datos, que ya tenga esos registros, ¿verdad?, en el Servicio de Salud Pública, donde el problema se han tratado problemas de vesícula biliar. Existen algunos bancos, ¿verdad?, de datos en el sistema de salud, como un ejemplo en Brasil, ¿verdad?, que no existe esta variable como tal. Tienen que buscar universidades donde se encuentre algún profesor, algún docente responsable, ¿verdad?, dentro de esa universidad que esté trabajando con esa variable. Usted puede mandar un email para ese investigador y ver, consultar con él qué datos él ya tiene en su banco de datos, ¿verdad?, que puedan servir como referencia. Por ejemplo, un instituto que estudie específicamente vía biliar. En ese lugar usted puede entrar en contacto, por ejemplo, con el hospital, con el director de ese centro, y hacer la verificación de algunos expedientes. Algunos tienen esos expedientes de forma digital, otros pueden ser de forma física, o quizás ellos ya hicieron alguna publicación sobre el tema. Usted puede hacer una investigación sobre esos datos y agregar otras variables, ¿verdad? Eso puede ayudar. Si usted tiene datos de registros de pacientes como edad, sexo, etnia, otras sugerencias usted puede tener para que ellos, para tener acceso a esos datos. También podría ser buscar empresas o instituciones como esas instituciones de seguros médicos, ¿verdad?, donde ellos ya tienen un banco de datos de esos pacientes por los reembolsos, ¿verdad?, y los pagos, y tienen la causa. Y por ser un problema de alta prevalencia de vesícula biliar, eso puede estar ya registrado. Así que si usted tiene contacto con una empresa de seguros y ellos tuvieran este tipo de datos, usted puede tener acceso, entrar en contacto o proponer una colaboración en eso. Así que esperamos que ustedes estén aprovechando mucho la información de este capítulo. Hasta la próxima, el próximo capítulo, y recordando que en el próximo capítulo, el número 14, iniciamos la parte número 3 del libro, la cual es la parte final. Un abrazo, muchas gracias.